Claro que sí. Es que sí, para la verdad es que ya no me ando. A ella sí me sale, pero a mí no. A ver, se la quiero probar. Se la quiero probar. Yo quiero pero de verdad. Sí, Sandra, sí. Sí la quiero probar. Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de toma de muestras para gasometría, complicaciones y sus mejoras en el proceso, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean obtener la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas, le doy el pase a su ponencia. Doctor, no se le escucha su audio. Vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Lorena, por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional y radiología forense. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Lorena, ¿me podría confirmar, por favor? El doctor ya puede iniciar con su presentación. Vale, gracias. Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre gasometría, complicaciones, ventajas, objetivos y funciones, ¿de acuerdo? Bien, resulta ya que para obtener el procedimiento de la gasometría es importante partir inicialmente sobre algo de anatomía, ¿listo? Entonces decimos en ese orden de ideas que las arterias son las encargadas de trasladar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En ese orden de ideas, entonces, decimos que el cuerpo humano cuenta con vasos capilares, dentro de ellos podemos resaltar entonces las arterias y las venas. Las venas son son las encargadas de enviar sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo, y las venas, por su parte, lo que van a hacer es retornar dicho sangrado, ¿listo? Dicho líquido sanguíneo, ¿ya? El cual, entre comillas, vamos a llamarlo sucio, ¿ya? Puesto que va a retornar al corazón y del corazón nuevamente hacer el intercambio gaseoso en los pulmones para posteriormente volver nuevamente a hacer perfusión dentro del músculo cardíaco. Bien, en ese orden de ideas, decimos entonces que las arterias más gruesas, duras y vigorosas, por último, el color de la sangre que llevan es de un color rojo más brillante y luminoso, ¿listo? Entonces, eso nos permite inferir lo siguiente: todas aquellas hemorragias, todas aquellas laceraciones,
traumas causados en una arteria van a tener la predisposición de obtener una hemorragia abundante, agresiva. Entonces, todo esto que vemos en las películas de ese típico sangrado que sale en propulsión, realmente es así, ¿no? Puesto que es un sangrado arterial, ¿de acuerdo? Bien. La gasometría va a funcionar y va a vigilar la función de dos órganos principales, ya entre ellos, pues cabe resaltar los pulmones. Decimos en este orden de ideas que la gasometría arterial, por su parte, vamos a definirla como aquella medición de gases disueltos en sangre que se realiza mediante la cuantificación de pH, la presión de dióxido de carbono y bicarbonato sérico. ¿Listo? Resulta que en este orden de ideas surge la incógnita de por qué es necesario tomar la gasometría. Resulta que hay muchas razones de peso. ¿Listo? Por ejemplo, se puede necesitar si se siente algún tipo de sintomatología, de un problema con el equilibrio ácido-base, como puede ser, entre comillas, la respiración rápida, profunda, agitada, la cual pues a su vez va a ser un signo, una evidencia bastante notoria de que los pulmones no están funcionando de la manera adecuada. Por su parte, lo que están haciendo es tratando de ajustar ácidos o bases al cambiar la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono dentro de la sangre. También es necesario realizar una gasometría si hay presencia constante de náuseas y vómitos, si hay arritmias, es decir, problemas con el latido, con la frecuencia o el ritmo del corazón, cuando hay procesos de confusión, de fatiga, personas que tienen estados de somnolencia, de conciencia no tan positivos, ¿ya? Sino que sufren bastantes desequilibrios. Por otro lado, contracciones y calambres musculares. ¿Listo? Es importante que en ese orden de ideas pues se esté recibiendo algún tipo de tratamiento para lo que son las afecciones pulmonares, ¿listo? O problemas que afecten con la respiración. Por ejemplo, enfermedades crónicas como qué, como un asma, enfermedades como un EPOC, ya, o una enfermedad de obstrucción pulmonar crónica, fibrosis quística, miastenia grave o síntomas después de haber tenido algún tipo de qué, de sucesos urgentes, ya, como envenenamientos por dióxido de carbono, lesiones por inhalación, por respirar humo, por respirar químicos o lesiones, traumas craneoencefálicos que dentro de todo pueden afectar el proceso de la respiración. En el área intrahospitalaria es muy evidente y es muy notoria verla en aquellos servicios como lo son la UCI o la unidad de cuidados intensivos, bien sea críticos o intermedios, ya con los cuales pues es necesario, como la mayoría de estos pacientes generalmente se encuentran conectados a ventiladores, es necesario poder controlar la cantidad de oxígeno que hay dentro de su cuerpo y la manera en que el cuerpo también pues lo está asimilando a su vez. ¿Bajo qué indicaciones es necesaria una gasometría? Concretamente, es indicada para valorar el estado del equilibrio, ácido, base y la función respiratoria, para valorar todo lo que es hipoxia o dificultades respiratorias, equilibrios ácido-base, oxigenoterapia, entre otros, ¿listo? Pero pues generalmente vamos a marcarlo de manera concreta en estas tres indicaciones puntuales, ¿de acuerdo? Bien.
Por otro lado, entonces, es necesario, ¿ya?, traer a colación que el objetivo siempre va a ser extraer todo lo que es sangre arterial para la determinación de qué, de los gases sanguíneos. ¿Listo? Esto se va a realizar ¿con qué? Entonces se puede realizar con una jeringa precargada con heparina. Esto con el objetivo de qué, de que al estar con heparina, pues no se va a coagular con la misma facilidad. Es un procedimiento que se tiene que realizar con muy buenas condiciones de asepsia, de higiene. Se tiene que lavar el sitio de la punción. Hay que entonces resaltar que este es un procedimiento que es invasivo. Considerando procedimientos invasivos a todo aquel suceso que va a penetrar dentro de la piel y que por su parte, pues lo que va a generar eh, es algún tipo de afección, ¿ya?, dentro de, pues, las capas de la piel, ¿ya?, dentro del músculo. Pues finalmente lo vamos a determinar desde la aplicación de una inyección de forma intramuscular hasta la extracción de sangre. ¿Listo? Guantes estériles y antisépticos, con el objetivo de que, pues, de hacer el proceso de la manera más limpia, evitando el paso de bacterias, de virus, y a su vez, pues, evitando cualquier tipo de infección, ya sea alguna bacteria que se encuentre en el aire, o aerosol, dentro de los lugares con estancia hospitalaria es algo muy común. Y igualmente, pues los pacientes que generalmente se conectan a ventiladores, en su mayoría adquieren neumonía, esto como enfermedad nosocomial, es decir, una enfermedad que se da dentro de, el hospital o el sitio donde se brindan servicios de salud. De acuerdo a esto, es necesario tener en cuenta el test de Hallen. Esta es una maniobra la cual sirve para poder valorar todo lo que es la circulación colateral, eso con el fin de proteger siempre la mano de una posible isquemia. ¿Qué hay que hacer entonces? Importante solicitarle al paciente de una manera respetuosa, confiable, ¿ya?, siempre teniendo una buena relación profesional en salud con paciente, que vaya a empuñar con fuerza la mano para vaciar la sangre del territorio capilar de la mano. Luego se va a comprimir las arterias, tanto radial y cubital, evitando la llegada de la sangre a la mano, lo que revela la palma de la mano pálida por la isquemia. Y finalmente el operador, pues, suelta la presión sobre la arteria, lo que le devuelve el color rosado a la palma de la mano. Bien, para poder explicar este procedimiento, entonces es necesario explicar al paciente cuál es la técnica que se va a usar. Realizar un buen lavado de manos y ponerse los guantes. Entonces manejar siempre los 5 correctos, ya los 5 momentos del lavado de las manos: antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, cuando se va a tener contacto con fluidos corporales, posteriormente al tener contacto y igualmente al retirar los guantes, entre otros momentos. ¿Listo? Vamos a seleccionar a través de palpación la arteria adecuada, utilizando habitualmente, ¿ya?, y de manera común, la arteria radial. Esta es la más accesible y con menos riesgos pospunción en comparación con la humeral y con la femoral. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es la más asequible? Pues porque es la que está mucho más expuesta, ¿ya? Es la que está mucho más eh, visible, es la más viable y la más confiable en donde podemos realizar este procedimiento. Bien,
Teniendo en cuenta lo anterior, decimos entonces que es una arteria, la cual está bastante distal. Decimos que es distal porque se encuentra alejada del centro del cuerpo y por ende pues es un sitio de fácil acceso. Entonces, después de desinfectar la zona de punción con antiséptico, vamos a localizar con los dedos, tanto índice y medio, la arteria, dejando siempre el punto del máximo. ¿Listo? Allí se va a hacer un impulso entre ellos, se va a sujetar la jeringa como si fuera un lapicero y posteriormente vamos a introducirla con el bisel hacia arriba, es decir, con la punta hacia arriba, de manera muy lenta, muy pausada, a través de la piel sobre el punto de máximo impulso con un ángulo de aproximadamente 45 grados. ¿Listo? Allí pues vamos a avanzar la aguja de manera lenta, en línea recta, hasta que la sangre fluye hacia la jeringa. Entonces, como es una arteria, esta va a llenar la jeringa, no hay necesidad de aspirarla. Vamos a mantener la aguja inmóvil hasta conseguir una muestra de sangre de mínimo unos 2 milímetros. ¿Listo? Posteriormente se retira la aguja, se pasa a comprimir la zona de punción durante aproximadamente 5 minutos. Se va a tirar la aguja al contenedor y se va a poner ya inmediatamente el tapón a la jeringa, evitando que entre aire a la muestra. ¿Por qué? Resulta que el aire puede contener algún tipo de bacteria, algún tipo de infección que vaya a dañar la muestra y posteriormente, pues también porque nos ayuda a que ésta se coagule y después de que se coagule la muestra, pues realmente no queda sirviendo en su totalidad y es necesario realizar nuevamente otra punción. Entonces vamos a identificar la muestra y vamos a enviarla de forma inmediata al laboratorio para que no se alteren dichos valores. Bien. Interpretación de gasometría, parámetros normales. Entonces, en este orden de ideas, ya decimos que el pH debe estar entre 7.35 para considerarse acidosis, de 7.45 ya se considera alcalosis. Debe tener una saturación entre 95 a 99. Entonces, tener presente que todas aquellas saturaciones inferiores a 95 siempre van a necesitar la ayuda y la administración de oxigenoterapia de forma externa, ya sea inicialmente por una cánula nasal, administrando entre 7 a 8 litros por minuto, oxígeno, ¿ya? De forma inmediata, ¿ya? Para equilibrar la descompensación del cuerpo en la oxigenación de la misma. ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces esta oxigenación puede ir bajando de una manera considerable, de una manera fuerte, y pues es necesario ya posteriormente optar por una IVOT o una intubación orotraqueal, ya la cual vendría siendo entonces la manera de poder asegurar una vía aérea permeable y conectar el paciente hacia un ventilador, ya el cual debe ser pues un ventilador mecánico, ya, que vaya a asegurar dichas condiciones del paciente. Bien. Tenemos entonces sucesos como una acidosis metabólica. Esto es un pH disminuido y bicarbonato disminuido, donde se van a presentar posibles causas, como puede ser entre ellas la pérdida de bicarbonato por diarrea, producción excesiva de ácidos orgánicos, ya sea por enfermedades hepáticas, alteraciones endocrinas, ¿listo? O por su parte, ya vendría siendo mucho más viable, enfermedades hepáticas, intoxicaciones por el uso indiscriminado, ¿ya? Y de forma irresponsable en cuanto a fármacos, excreta inadecuada de ácidos por enfermedades renales, entre otros. Dentro de los síntomas en una acidosis metabólica, vamos a traer a colación la respiración rápida y profunda,
el aliento con olor a frutas, cansancio, náuseas, vómitos y coma. Por otro lado, tenemos entonces una alcalosis metabólica. Vamos a encontrar un pH aumentado y un bicarbonato también aumentado. Caso contrario a la acidosis metabólica, la cual tanto el pH como el bicarbonato están disminuidos. Dentro de las posibles causas de una alcalosis, vamos a traer a colación la pérdida de ácidos por vómitos prolongados, la pérdida de potasio por aumento de excreción renal, también llamados diuréticos, y la ingesta excesiva también de bases. Hay una serie de síntomas que podemos traer a colación, como lo son la respiración lenta y superficial, la hipertonía muscular, la inquietud, la confusión, la irritabilidad y los casos graves de coma. Dentro de la acidosis respiratoria, entonces encontramos siempre el pH disminuido y el dióxido de carbono aumentado. ¿Listo? Se vendría siendo ya un caso diferente, puesto que ni los dos están aumentados ni los dos están disminuidos. En este caso puntual, el pH se encuentra abajo y el dióxido se encuentra hacia arriba. ¿Qué posibles causas pueden traer una acidosis respiratoria? Oído. Todo lo que es depresión del sistema respiratorio, del sistema nervioso por fármacos, lesiones, enfermedades, asfixia, hipoventilación a causa de enfermedades pulmonares, cardíacas, musculoesqueléticas y neuromusculares. ¿Qué síntomas podemos entonces resaltar? Dentro de ellos, pues todo lo que son diaforesis, todo lo que es cefalea o dolor de cabeza, taquicardia, confusión, intranquilidad y nerviosismo. Por otro lado, tenemos entonces la alcalosis respiratoria. En esta encontramos un pH aumentado y un dióxido de carbono disminuido. Hay posibles causas como lo pueden ser la hiperventilación a causa de un dolor en concreto, la ansiedad o la mala regulación del ventilador, estimulación respiratoria por el uso de fármacos, hipoxia, fiebre, ambiente caluroso, bacterias por gram negativas, entre otras. Como sintomatología, entonces todo lo que son respiraciones rápidas, profundas, parestesias, ansiedad y fasciculaciones. De acuerdo a esto, entonces surge una serie de inquietudes. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para poder prepararse para una prueba de gasometría? Entonces, es importante si el paciente toma anticoagulantes, dentro de ellos pues también se encuentra la aspirina, preguntar al profesional en salud, en ese caso al internista, si se tienen que seguir consumiendo. Es importante también decirle a la persona que va a tomar la gasometría todo este tipo de situaciones puntuales con el estado de salud. Si se recibe terapia con oxígeno, entonces hay una posibilidad de que lo desconecten durante aproximadamente unos 20 o 30 minutos antes de la prueba. Esto con el objetivo de que únicamente si se puede respirar sin terapia con oxígeno, ¿listo? Para poder medir la cantidad de oxígeno adecuado que presenta el cuerpo. Entonces, si lo midiéramos realizando terapias de administración de oxígeno, pues nos van a salir valores alterados, ¿ya? Porque realmente el cuerpo está expuesto a la administración de oxigenación. Dentro de los riesgos, entonces decimos que realmente son mínimos. Es un sangrado muy minucioso, muy irrelevante.
puede que quede algún dolor, ya, o algún moretón en el lugar donde se introduce la aguja. Y ya en situaciones muy puntuales, estas vienen siendo muy raras, realmente en mi experiencia nunca lo he visto, ya de que se dañe algún nervio o una arteria por el uso de la aguja, que hay arterias que de pronto son muy delicadas y las hay. Y si el paciente obviamente le toman gasometría todos los días, pues hay que variar de un brazo al otro, ya, para no poner la vena en una situación, ya, donde sea bastante propensa, ya, a tener algún traumatismo o tener algún tipo de flebitis, ya, o de el ingreso de una bacteria por este lugar. A veces se puede indicar el levantamiento mínimo de objetos pesados por aproximadamente 24 horas. ¿Listo? Bien. Dentro de eso, entonces, tenemos todo lo que son parámetros en cuanto a qué. Parámetros en pH, los cuales tienen que estar entre 7,35 y 7,45. El PO2, el cual debe estar entre 80 y 100 milímetros de mercurio. El PaCO2, el cual debe estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El HCO3, el cual debe estar entre 22 y 26 mil equivalentes. Y el B, el cual debe estar entre 2A más 2 mil equivalentes. Bien. ¿Cuáles son los resultados puntuales que nos pueden entregar este tipo de mediciones? Bien. Entonces, dentro de los resultados puntuales, todo lo que es saturación de oxígeno, porque va a medir siempre la cantidad de oxígeno transportado por los glóbulos blancos dentro de la sangre. Se va a medir todo lo que son presiones parciales de dióxido de carbono, o también llamado PaCO2, ¿listo? ¿Cuál es el encargado de medir siempre la cantidad de dióxido de carbono en la sangre? También nos va a mostrar qué tan fácil puede salir el dióxido de carbono del cuerpo. Por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces el equilibrio ácido-base. Dentro de este, pues, se va a medir todo lo que es el nivel de pH. Va a medir la acidez de la sangre. Va a tener en cuenta entonces que si hay una elevación considerable, vamos a llamarla acidosis. Y en este orden de ideas, si está demasiada base alcalina, va a recibir el nombre de alcalosis. ¿Listo? Esto, pues, a su vez puede traer consecuencias en alterar el equilibrio de ácido-base tanto del cuerpo. Hay que tener entonces presente que cuando el pH es menor a 7,35, nos vamos a ir puntualmente a una acidosis. Si por otro lado el pH es mayor a 7,45, es una alcalosis. Bien, ¿cuál es la manera más prevista, la manera más adecuada de poder interpretar gases arteriales en solo 3 pasos? Entonces, inicialmente se va a ver todo lo que es el pH, ¿ya? Y vamos a llegar a la determinación si es acidosis o si es alcalosis. ¿Listo? Por otro lado, entonces nos vamos al paso 2, ¿ya? En el cual vamos a tener en cuenta el PCO2 y vamos a establecer si hay un aumento o una disminución dentro de cifras normales, como se relaciona igualmente con el pH del paciente. Finalmente, entonces vamos a ir al HCO3 y se va a establecer, ya si este aumenta, disminuye, o si por el contrario se encuentra normal, y la manera en que se va a relacionar igualmente con el pH. ¿Listo? Bien. Cositas puntuales a tener en cuenta. Entonces, el PCO2 en una acidosis metabólica va a ser normal. ¿Listo? Lo que va a tener disminuido es el pH y el HCO3.
Esto, a su vez, pues va a traer consigo, dentro de las causas más frecuentes, todo lo que son fallas renales, que son fallas en el riñón, shock, acidosis y enfermedades crónicas como diabetes. Por otro lado, las alcalosis metabólicas van a tener el pH elevado, el PCO2 normal y el HCO3 elevado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de interpretaciones? Entonces, todo lo que son vómitos, todo lo que son succiones a nivel gástrico y exceso de diuréticos. Dentro de otra clasificación vital tenemos entonces todo lo que son los trastornos de la alcalosis respiratoria. Estamos a encontrar el pH elevado, el PCO2 disminuido y el HCO3 normal. ¿Listo? Causas más comunes: ansiedad, dolor, tumores, tumores a nivel cerebral, estimulantes respiratorios, entre otros. Finalmente, entonces, tenemos la acidosis respiratoria, pH en descenso, PCO2 en aumento, HCO3, donde vamos a resaltar que se va a evidenciar una hipoventilación por alteración de la conciencia o por problemas neuromusculares. ¿Listo? Y vamos a evidenciar entonces enfermedades pulmonales obstructivas crónicas, conocidas como EPOC, hipoventilación, bien sea por dolor de la pared torácica. Importante tener siempre presente, ¿ya?, que los valores de los gases arteriales se toman en cuenta con las condiciones del paciente. Con solo este dato se puede predecir qué se espera encontrar en el mismo. ¿Listo? Entonces realmente no es solo como inferir, sino que hay que hacer un análisis previo a la adecuada historia clínica del paciente, que va a ser la que nos va a contar datos precisos, puntuales, concretos sobre el estado de salud del mismo. Bien, para analizar los gases arteriales, entonces vamos a tener en cuenta la oxigenación, el intercambio de gases alveolo-capilar y el equilibrio ácido-básico. Dentro de la toma de muestras, entonces una jeringa de 1 cc con una aguja de 25 para no causar traumatismos en el paciente ni en el vaso del paciente, la cual debe estar heparinizada para evitar la coagulación. Arteria radial, otro tipo de arterias son secundarias, como lo son la humeral, la femoral, la umbilical, entre otras. ¿Listo? Estas son solo algunas posibilidades, pero pues siempre se toma generalmente en la radial. Ya de pronto, a excepción de datos muy puntuales, cuando el paciente pues no tenga miembros superiores, entre otros. Test de Allen, asepsia, función en angulación de 45, bloqueo aerobio y transporte inmediato, cual debe ser máximo en 10 minutos y debe estar refrigerado, bien sea en una nevera, en una cava, con temperaturas muy bajas, bajo cero, para poder de esta manera conservar la muestra en condiciones óptimas. Bien, de acuerdo a lo anterior, entonces surge la inquietud de por qué se realiza. Entonces, siempre pues la función vital va a ser evaluar el estado del equilibrio ácido-base. Tener en cuenta entonces, valorar el estado de hemodinamia, la utilización de la saturación venosa de oxígeno en sangre y venosa central, también mixta. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces la gasometría arterial. Dentro de esta, pues vamos a tener en cuenta el pH, que siempre va a medir la resultante global de la situación del equilibrio ácido-base. No es un parámetro de valoración de la función respiratoria. Esto, pues, realmente nos va a hablar del tiempo de las alteraciones respiratorias, más no de las alteraciones respiratorias propiamente dichas. Esto entonces es bueno aclarar este tipo de datos fundamentales.
Si un proceso respiratorio es agudo o crónico, o de cuando un proceso crónico pasa a tener episodios agudos. Por otro lado, tenemos entonces el PACO2, se va a ser el encargado, ¿ya? Realmente de medir la presión parcial del dióxido de carbono. Tener en cuenta que esta es la presión parcial literal del dióxido de carbono, sino que se conoce con las siglas del PACO2. Este es un parámetro que se relaciona con la respiración, con la ventilación. Así cuando existe una presión parcial de dióxido de carbono con valores muy bajos, va a llevar consigo una hiperventilación y al contrario, pues cuando existen niveles muy altos o elevados, puede haber una hipoventilación. ¿Listo? Tenemos por otro lado la presión parcial de oxígeno en sangre, conocido por sus siglas como PaO2. Es un parámetro útil y necesario para evaluar la parte de la respiración, la oxigenación, la captación de oxígeno del aire atmosférico. Una PaO2 baja va a significar que existe hipoxemia y una PaO2 elevada se considera hiperoxia. Bien. Tratamiento entonces para controlar la alcalosis metabólica, ¿ya? Dentro de esta, pues administrar NACI o KCI, dependiendo de la severidad de la hipocalemia. Ante casos de alcalosis severa o persistente, se puede requerir cloruro amoníaco. Entonces, ¿quién va a administrar esto? Solo administra el jefe de enfermería, es la persona responsable de manejar medicamentos. Y más, pues cuando son medicamentos tan complejos, son medicamentos de control, ¿verdad? Son medicamentos que se tienen que hacer diluciones exactas para no afectar el estado hemodinámico y el estado integral del paciente. Esto se hace de acuerdo a qué. Entonces la dosificación va prevista de acuerdo al índice de masa corporal, la talla o el peso del paciente. Por otro lado, tenemos entonces acidosis respiratoria. Dentro del tratamiento, pues, se va a tratar la enfermedad crónica de fondo, se va a realizar una ventilación mecánica dentro de las formas más graves y acompañadas posteriormente de hipoxemia. Entonces decimos en este orden de ideas que la ventilación asistida ante una hipercapnia crónica está indicada solamente cuando existe un aumento algo agudo del PCO2. ¿Listo? Por otro lado, contamos entonces con gasometrías arteriales en alcalosis respiratoria. Este se va a tener en cuenta todo lo que son tratamientos en cuanto a qué, a tratar primero que todo la causa inicial, tratar la hiperventilación de forma agresiva con el uso de fármacos, bien sean sedantes o haciendo respirar al paciente con una bolsa de papel para que respire de una manera mucho más calmada y menos agitada. Las compensaciones protagonizadas por el riñón, o sea, las situaciones primarias respiratorias, son situaciones lentas, las cuales siguen siendo visibles los resultados posteriormente a las 48 horas. En cambio, pues las compensaciones respiratorias subsiguientes o alteraciones metabólicas primarias se efectúan en cuestión de un par de minutos. ¿Listo? Lo que pues a su vez va a hacer ganar un volumen considerable del CO2, cual va a manejar el pulmón en un corto plazo. ¿Listo? En definidas cuentas, decimos entonces que la pulsiometría va a ser la medición no invasiva, pues, que no va a puncionar ninguna capa de la piel, ningún músculo, del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, la pulsioximetría, ¿con qué se toma? Con el pulsoxímetro. Ya este dónde se va a ubicar, siempre se ubica en los dedos del paciente. ¿Listo? Se puede ubicar también teniendo en cuenta si es un niño, si es un adulto, porque el pulsoxímetro, en cuanto a el lugar donde
se realiza la presión de, generalmente son falanges. En situaciones ya muy puntuales cuando el paciente no tiene falanges, entonces se puede colocar en la oreja o en otros sitios particulares. Este nos va a ayudar a medir la saturación de oxígeno ya dentro de los tejidos. Y si pues por el contrario tiene un transductor con dos piezas, un emisor de luz y un fotodetector, generalmente en forma de pinza, para generar presión en el dedo y que de esta manera pues no se vaya a caer, ¿ya? Y poder tener una medición constante, adecuada y confiable. La saturación de oxígeno nos va a mostrar dentro de su pantalla dos datos puntuales. Entonces, primero, la frecuencia cardíaca y segundo, la curvatura dentro del pulso. Ventajas de la oximetría de pulso. Esto es importante traerlo a colación. Primero, va a evitar todo lo que son funciones a nivel arterial. Segundo, proporciona información continua de la saturación de oxígeno. No necesita preparación de la piel ni previo calentamiento dentro de la zona de aplicación del sensor, a diferencia del oxímotor transcutáneo. Se va a iniciar lecturas en un mínimo periodo de 15 segundos. Realmente es muy confiable y viable. Las complicaciones derivadas de la aplicación del sensor suelen ser mínimas y no requiere tampoco ningún tipo de calibración previa, así como informar tanto la frecuencia cardíaca, la cual pues a su vez puede alertar la hipoperfusión. ¿Qué tipo de desventajas se encuentran respecto a la gasometría? Entonces resulta que la pulsioximetría no informa sobre el pH ni sobre el PaCO2. ¿Listo? La pulsioximetría no detecta hiperoxemia o no detecta hipoventilación, importante en pacientes con qué? Con concentraciones elevadas de oxígeno. ¿Listo? Entonces esto hay que tenerlo realmente muy presente. ¿Ya? Son datos puntuales en cuanto a ventajas y desventajas. Por eso ustedes ven que generalmente este tipo de pulsioximetrías, de gasometrías que se realizan dentro del área intrahospitalaria, pues siempre son en pacientes, ¿ya? Que se encuentran por periodos prolongados, ¿ya? En unidades de cuidados intensivos, y los cuales pues se encuentran expuestos, ¿ya? De forma inminente a algún tipo de enfermedad nosocomial que pueda afectar las condiciones respiratorias del paciente. ¿Qué limitaciones puede tener? Entonces, dentro de las limitaciones más puntuales, todo lo que son técnicas, artefactos mecánicos o movimientos del sensor que vayan a evitar pues una lectura adecuada, calibración mayor en error para las lecturas por debajo del 80% y sobreexposición de la luz del ambiente. Finalmente, entonces, decimos que sin desmerecer ni minimizar en absoluto el interés, ¿ya? Y la utilidad de otras pruebas funcionales a nivel pulmonar y a nivel respiratorio, es prudente, ya que se recuerde que la práctica de la gasometría arterial va a representar la prueba que más rápida y más eficacia puede informar sobre el estado global de la función primaria del aparato respiratorio. Esto es el aporte de oxígeno al organismo y la eliminación de anhídrido carbónico del mismo. La gran expansión que ha adquirido la oxigenoterapia durante los últimos años ha sido muy grande. Sus diversas facetas y modalidades ha resultado y ha consolidado aún la incorporación de esta técnica
como instrumento de trabajo necesario, indispensable, para poder realizar una ayuda diagnóstica en un tiempo asertivo, en un tiempo eficiente, eficaz, y de esta manera pues realizar un tratamiento en un tiempo mínimo, ya que sea totalmente positivo, ya para cambios a favor del estado de salud del mismo. Cabe resaltar entonces que el profesional en salud siempre se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no se considera como una colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. No es llamarlo por el número de la cama, no es llamarlo por particularidades que lo puedan individualizar. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanza, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero muy difícilmente va a tener éxito como profesional en salud. El verdadero se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso humilde y en el héroe estoico, así como el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Esto, muchas gracias. Bien. Posteriormente, los voy a dejar, ¿verdad?, con un video ilustrativo donde va a resumir toda la temática en aproximadamente 5 minutos de una manera muy dinámica, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener información asertiva y igualmente resumida y puntual de la temática propuesta. No olviden, ¿verdad?, que los certificados los piden con las diferentes personas con que hicieron conexión, ¿ya?, o comunicación, ya sea a través de los diferentes medios como los son WhatsApp, Twitter, entre otros. Ellos posteriormente se van a comunicar con ustedes para el envío de las certificaciones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Miguel. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a compartir el video. Listo, regálame un momento. Un poquito problemático porque se trata de extraer sangre arterial, pero ya vamos a ver cómo se realiza. Esto es importante porque la acidosis compone uno de los componentes de la tríada de la muerte. O sea, la gasometría toca hacerla bien y hacerla rápido, porque hay muchos pacientes que no tienen el tiempo suficiente hasta que nosotros tengamos esta información y podamos interpretarla. Antes de hacer la gasometría, tenemos que hacer una prueba de Allen. La prueba de Allen es un estudio o un examen rápido que nos permite confirmar si hay o no perfusión de la arteria cubital. ¿Por qué? Porque la arteria que vamos a pinchar es la radial. Si llega a pasarle algo a esta arteria radial, si la arteria cubital tenía perfusión, bien, la irrigación de la mano no se dañó. Pero si es que la arteria cubital no tenía perfusión y nosotros hicimos y dañamos la radial, la mano se queda sin perfusión y esto es peligroso. Ahora, ¿cómo se hace? Presionamos ambas arterias, cubital y radial. Hacemos que el paciente abra y cierre la mano hasta que pierda coloración. Inmediatamente quitamos la presión sobre la cubital y vemos, si la mano se pinta de nuevo, es que la arteria cubital estaba con buena perfusión, entonces fresco, hacemos la gasometría. Pero si no ocurre esto, o sea, sigue pálida la mano, quiere decir que hay una oclusión en la arteria cubital. Entonces esto contraindica que hagamos la gasometría en esa mano y entonces tendríamos que ir a hacer la prueba de Allen en la otra mano, ¿sí? Siempre hagan la prueba de Allen, muchachos. A mucha gente se le olvida y la verdad es que esto es riesgoso si no la haces, ¿ya? Ahora vamos al procedimiento.
Esto es un recordatorio de la anatomía de la mano, entonces le pedimos al paciente que haga puño y entonces ahí sale el tendón del palmar mayor, es el más prominente. Entre palmar mayor y el borde lateral del radio se forma este canal, por ahí pasa la arteria radial. Pero, ojo, lateral está el tendón del supinador largo, la arteria radial está un poquito más hacia medial, como lo ven ahí. Entonces vamos a sentir el pulso en un lado, vamos a sentir el pulso en otro lado y vamos a pinchar ahí. O sea, donde sintamos el pulso, eso nos va a determinar hacia dónde ver. Como ven en la imagen, tú con la mano izquierda sientes el pulso y con la mano derecha diriges la aguja hacia ese pulso. Esta es una aguja chiquita, es una jeringa de insulina, como la ven ahí, que tú la direccionas en un ángulo de 45 grados hacia tú donde sentiste el pulso. ¿Sí? Como lo ven, esa es la técnica correcta que se debe hacer. Hay la de pinchar en 90 grados, pero esa es un poquito menos precisa, así que la que ven en la pantalla es como que la mejor. Ahora, hay algo que se les olvida bastante, y es que debes heparinizar la aguja. O sea, no sé si el verbo exista, pero quiere decir que cojas la aguja, agarres el frasco de heparina, pinches, saques, la llenes de heparina y luego regreses esa heparina al frasco. Esto con la intención de jugar toda la jeringa por dentro y la aguja esté lleno de anticoagulante y esto nos evite repercusiones trombóticas y también que la muestra se nos llene de coágulos y tengamos que pinchar otra vez y no. Esto se les olvida bastante, muchachos, así que siempre recuerden que no puedes hacer la gasometría sin haber hecho la prueba de Allen, ni tampoco sin haber heparinizado la aguja. Ahora, hay algunos servicios que cuentan con agujas que ya están heparinizadas. En este caso solo tendrías que distribuir la heparina, como lo ven ahí. Ahí solo distribuyes la heparina, quitas la tapita y estás listo. Pero claro, tienes que ponerte los guantes, tienes que desinfectar el área, obviamente. Y ahí tenemos, miren la técnica, es un ángulo de 45 grados. Con un dedo estás sintiendo el pulso hacia donde voy a dirigir la aguja, más hacia medial, en este canal que se forma entre palmar mayor y borde lateral del radio. Y verán que muchas veces tú pinchas y no te sale a la primera vez. O sea, algunas pinchas te sale la primera vez, chévere. En otras no. Pero no por esto vas a pinchar dos veces porque es un procedimiento doloroso. Tú vas a seguir buscando hasta que te salga la sangre, siguiendo el pulso que percibas con el dedo de la otra mano. ¿Sí me entienden? Esto para evitar más pinchazos, es un procedimiento que duele mucho. Entonces, no te desanimes, le buscas porque es una arteria chiquita y ya. Por ejemplo, este es un caso. Miren, aquí les voy a mostrar. Entonces, miren, no salió la primera, pero lo buscamos un poquito y ¡chas! Ese hermoso momento cuando sale la sangre. Hay algunos pacientes que la presión sube solita a la aguja, este no es el caso. Aquí miren cómo sube, te toca subir a ti y ya tienes tu muestra. Entonces, ¿qué haces con ello? Presionas fuerte para que el paciente no sangre, tapas la aguja y le bates de la siguiente forma. Le haces así, como ves. Luego le vas a dar 10 vueltas, como lo ven ahí. Le das 10 vueltas para que no se coagule y ya tienes tu muestra lista para el laboratorio. Así que eso es todo, muchachos, espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en sus procedimientos. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Bueno, no siendo más, les agradezco por su tiempo. Nuevamente les envío un abrazo desde su país hermano, desde Colombia, el país del mejor café. No sin antes desearles una feliz noche, buen viento y buena mar. Muchas gracias.